Bienvenidos a todos a esta serie de videos en las que vamos a resolver el flujo laminar en un tubo a través del software ANSYS Fluent utilizando dinámica de fluidos computacional. Esta serie de videos corresponden a un material complementario para el curso de mecánica de fluidos. Sean bienvenidos a todos, mi nombre es Luis Guillermo Ornelas Ramón y comenzaremos platicando un poco acerca de lo que queremos resolver en ANSYS Fluent. Con esta presentación ese va a ser el tema principal de este video. Un flujo laminar en un tubo. Podemos observar en nuestro dominio como el flujo que queremos resolver será un tubo de diámetro D de cierta longitud L. Queremos resolver el flujo de un fluido que estará entrando por esta zona. Vamos a hacer el flujo de izquierda a derecha. Este flujo va a entrar a cierta velocidad y consideramos que saldrá de este sistema por el otro extremo a una presión de una atmósfera. Este es el planteamiento de nuestro problema. Queremos resolver el flujo que se desarrollará por dentro. Nos interesa observar perfiles de velocidad y de presión, principalmente. Queremos entonces, si queremos resolver entonces este problema, es necesario entender cómo podemos facilitar esta solución. Si bien podemos resolver el flujo en una tubería completa, ¿cierto? Vamos a ocupar un cierto diámetro, vamos a estar esto de aquí así, y entonces conocer el flujo, ¿no? De una tubería en 3 dimensiones, en 3D. Pero podemos simplificarlo a algo 2D, ¿cierto? ¿Por qué podemos simplificarlo a algo 2D? Porque este dominio en 2D, sin importar si lo rotamos, sería el resultado para cualquier otra sección, cualquier otra parte. Y con esto en mente, podemos entonces solucionar únicamente la mitad de la zona de la sección lateral del dominio y simplificar aún más esto. ¿Cómo es esto? Bueno, si tenemos nuestra geometría completa, que si lo vemos a lateral de nuestra tubería, podemos resolver únicamente la parte superior, debido a que la parte inferior, su solución es la misma que la parte de arriba, solamente como si fuera un espejo. Esto se llama suposición simétrica rotacional. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros tenemos un punto, como este azul que podemos observar aquí, en la parte del círculo, nosotros tenemos un punto tal, que es el mismo que tenemos acá. Ese punto es el mismo. Ese punto está a cierta posición Z1, está a cierto radio 1, y bueno, particularmente aquí en esta parte, en este de aquí, podemos observar que está a cierta θ1, ¿no? A cierto ángulo. Cuando se refiere a que es una simetría rotacional, significa que sin importar el ángulo, siempre y cuando sea la misma Z1 y R1, el valor de todos los puntos que compartan la posición Z y el radio, y la posición radial, sería la misma. Es decir, para todo esto punteado, y para este caso aquí, este punto de acá,
el punto azul de aquí y el punto rojo de acá, así como todos los puntos que comparten la misma R, que lo podemos observar en este lado de aquí, tendrán la misma velocidad y la misma presión. De este modo, únicamente tenemos que resolver la mitad de la parte lateral, es decir, únicamente la parte del radio, ¿no? Porque este sería el radio, todo esto sería el diámetro, obviamente. Únicamente necesitamos resolver esa parte de ahí. Y esto. Y así conoceremos entonces el perfil de velocidades y presiones que corresponderán a todo el dominio tridimensional únicamente. Y pues tendremos entonces que resolverlo haciendo una suposición simétrica rotacional. Ya veremos cómo utilizamos este concepto en el software. Para resolver entonces esto, haremos las ecuaciones de gobierno, las ecuaciones de Navier-Stokes. No va a haber transferencia de energía, por lo que únicamente se resolverá la ecuación de conservación de masa, la ecuación de balance de cantidad de movimiento. ¿Sí? Debido a que este problema es un problema en dos dimensiones, esto de aquí estaría resolviendo el radio y z, ¿cierto? No estaría resolviendo teta. Y debido a que es un problema también estacionario, no tendríamos considerado el tiempo, ¿cierto? El factor temporal. Debido a que la solución final sería un flujo completamente desarrollado. Y quedarían entonces así las ecuaciones de Navier-Stokes para como modelo matemático a resolver de un sistema en coordenadas cilíndricas para que no considere el tiempo, un sistema estacionario. Quedaría de esta manera. Si podemos observar, únicamente necesitamos definir entonces los cambios de velocidades en R y en Z. Debemos definir que se pueda obtener R. Eso será con la geometría. El software tomará para cada R pues los valores y las respectivas derivadas. Como propiedades necesitaríamos entonces la densidad de un fluido, necesitaríamos su viscosidad, necesitaríamos definir una presión, que sería la presión atmosférica de salida primera, después el mismo modelo matemático al resolverse pues nos dará este perfil de presiones a lo largo de la estructura con respecto a R y Z, ¿cierto? Y entonces eso veremos a continuación. Para ello vamos a ver, entonces ya sabemos que vamos a resolver la mitad del dominio lateral del cilindro, ¿cierto? Vamos a definir entonces que nuestra coordenada en R será y en fluent, porque vamos a dibujar este dominio, ¿cierto? Y nuestra coordenada en Z va a ser x en fluent. Después, R, que será el radio de nuestro tubo, vamos a definirlo de 0.1 metros y la longitud total va a ser de 3 metros y el eje de simetría pues obviamente va a ser el que estará pegado a el eje Z o el eje X influent, debido a que este va a ser el que estará rotando, ¿no? El que se considera rotacional. ¿Sí? Ahora las condiciones de frontera, vamos a verlas uno por uno. Primero que todo, en esta cara de aquí vamos a tener una entrada, la entrada del fluido, eso es lo importante, ¿no? Vamos a hacer un régimen laminar, vamos a definir un Reynolds de 200. Vamos a definir una entrada en velocidad en Z. ¿Qué significa esto? La velocidad que va a dirección Z. Z, recuerden que es el eje X, en este caso, X en fluent. Y esta velocidad en Z tiene esta dirección, y va a ser de 1 metro por segundo. Y la velocidad en R, es decir, esta velocidad de acá,
va a ser 0. Es decir, si juntamos esta componente, pues aquí no llega a nada porque es 0, así que nuestra resultante es la velocidad en z, es decir, la velocidad de entrada no tiene ningún ángulo, es directa, así como se muestra en esta flecha negra de aquí. Y esa será nuestra entrada, nuestra velocidad de entrada para nuestro fluido. En la parte superior, en la cara superior, es una pared, es la pared del tubo. Es por ello que en las velocidades del fluido en Z y en R son 0, debido a que no hay entrada de fluido ahí. Y también se define que es una pared porque pues sabemos que un fluido, cuando está tocando una pared, el fluido que está justo en esa pared tiene una velocidad 0, ¿sí? En la parte de abajo, como es el eje de simetría, lo único que tenemos que definir es que hay fluido ahí, sí, pero no pasa ni entra fluido ahí. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, para empezar, la velocidad en R, que para allá es 0, porque no hay fluido que esté entrando. Y ahora, ¿qué pasa con la velocidad en Z? No puede ser 0, porque si es 0, entonces estaríamos colocando una pared. Lo que ocurre con la velocidad en Z, el cambio de velocidad en Z, conforme va avanzando el fluido, justo en esa zona ahí, es que el cambio de la velocidad en Z con respecto a R, el cambio de la velocidad que está hacia allá con respecto a R, justo en esta zona únicamente, va a ser igual a 0. Lo que indicará que la velocidad que tengamos en la parte más baja, en 0, digámoslo así, que estará en el centro de nuestra tubería, será la máxima. Asimismo, el cambio de la presión en R va a ser igual a 0, debido a que en esta zona pues no hay una salida de presiones, ni una entrada de presiones del fluido, también para definir eso, es decir, está libre, vamos a decirlo así. Y a la salida únicamente se tendrá que definir una salida a presión, y la presión de la salida es de una atmósfera. Entonces definimos que tenemos ya una entrada aquí del fluido, una pared acá arriba, el eje de simetría y nuestra salida. Y entonces así, como ya había mencionado, esta solución hará que tengamos la solución que tendría en todo a lo largo del tubo, en 3 dimensiones también, únicamente viéndolo en un pedacito de esta tubería, la mitad de la sección lateral, ¿cierto? Ahora también cómo sabemos que el Reynolds va a ser de 200 para que el flujo sea laminar y podemos colocar eso en el software. Vamos a definir también las propiedades del fluido de trabajo. Y bueno, esto a través de la fórmula del Reynolds. Si queremos que el Reynolds sea 200, recordemos que la fórmula del Reynolds es densidad por la velocidad de entrada por una longitud característica que en la tubería es el diámetro, entre una viscosidad. La densidad para que esto sea posible, bueno, la velocidad sabemos que es de 1 metro por segundo al cuadrado, la longitud característica es el diámetro, es el doble del radio, es decir, 0.2 metros, entonces nuestra densidad sería de 1 kilogramo por metro cúbico, nuestra viscosidad sería de 1 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro segundo, y sería nuestro Reynolds 200, y así tendríamos un flujo laminar. Y bueno, eso sería todo para esta primera parte. Definir entonces que quede claro cuál es nuestro modelo matemático que estamos resolviendo, nuestro dominio, las condiciones de frontera y principalmente la suposición simétrica rotacional, que es lo que nos da a entender por qué resolviendo únicamente esta parte de una tubería, que como ya mencioné corresponde a esta línea, ¿no? Correspondería a una línea así, nada más, se puede obtener todo. Y bueno, para finalizar únicamente les recuerdo, la solución va a ser como si resolviéramos esta línea de la tubería, obviamente del argüello hacia Z, o de esta, de cualquiera de estas,
La solución será la misma y será válida para cada una de las secciones de la tubería. Y bueno, eso sería todo. Entonces, de momento, vaya en el próximo video para poder en el cual vamos a empezar a generar la geometría con la que vamos a trabajar y posteriormente mallarla y simularla. Gracias.